Hola, mi nombre es Agustín Prieto, soy asistente del Departamento de Histología y Embriología de Facultad de Medicina y hoy vamos a hablar de sangre y médula ósea. Los objetivos de la clase son conocer la composición de la sangre y los elementos que la forman, conocer la morfología y función de los elementos formes que contiene y conocer la composición y estructura de la médula ósea. En ese capítulo también vamos a aprovechar para hablar un poco de hematopoiesis. Generalidades de la sangre: es un tejido conjuntivo fluido compuesto por células y matriz extracelular, en este caso el plasma, corresponde a unos 5 o 6 litros o un 7 u 8% del peso corporal. Estos valores varían entre hombres y mujeres, siendo mayores en los hombres. Cumple múltiples funciones como el transporte de sustancias, oxígeno, dióxido de carbono, nutrientes, el mantenimiento de la homeostasis, la regulación térmica, coagulación y la protección, que va a realizar a través del transporte de células del aparato inmune. En cuanto a su composición, se evidencia a través del centrifugado, como vemos en esta imagen, en el cual vamos a encontrar tres fases. Una fase con plasma, que representa aproximadamente un 55% de la sangre total. Una segunda fase o cubierta tromboleucocítica, que está compuesta por leucocitos y plaquetas. Y una tercera fase, de alrededor del 45%, de eritrocitos. A esta fase también se le llama hematócrito. En cuanto a la composición del plasma, ya mencionamos que era 55% de la sangre total. Está compuesto en su enorme mayoría por agua, un 92%, seguido de proteínas y otros solutos. Dentro de las proteínas del plasma, la más importante es la albúmina, corresponde a un 50% de las proteínas totales, y seguida por las globulinas, entre las cuales encontramos inmunoglobulinas o anticuerpos y globulinas no inmunes. Las globulinas no inmunes funcionan como transportadores de distintos elementos para contribuir al mantenimiento de la presión osmótica dentro del plasma. Una de las globulinas no inmunes que encontramos es la hemoglobina, de la cual vamos a estar hablando más adelante. También es importante el fibrinógeno, que es la proteína de mayor tamaño que vamos a encontrar. Es un precursor de la fibrina implicada en la coagulación, que también mencionaremos más adelante. Dentro de los otros solutos podemos clasificarlos en orgánicos e inorgánicos. Entre los orgánicos encontramos hormonas, aminoácidos, glucosa, gases disueltos como el óxido nítrico y vitaminas. Y en los inorgánicos, sodio, potasio, cloro, entre otros. Elementos formes de la sangre. ¿Por qué hablamos de elementos formes de la sangre y no de células? Porque, como veremos más adelante, los eritrocitos y las plaquetas carecen de núcleo. Y en el caso de los eritrocitos carecen también de organelos. Entonces puede ser discutido si denominarlos como células integrales. En cuanto a la presentación, hablaremos de la preparación de la muestra y luego de los distintos elementos. En el orden: eritrocitos, leucocitos y por último plaquetas. La preparación de la muestra es un poco distinto a lo que hacemos habitualmente en histología, donde tomamos el órgano, lo incluimos en parafina, luego los cortamos para teñir. En este caso vamos a tomar una gota de sangre, ya sea del paciente o del animal, lo vamos a colocar sobre un portaobjetos y luego con un segundo portaobjetos lo extenderemos. Dejaremos que eso se seque y luego lo teñiremos. Hay muchas técnicas para elegir, la más común es May, Grunwald, Giemsa, entre otras. Esta técnica se basa en la afinidad de sus colorantes por estructuras ácidas y básicas, al igual que lo hace HIE. Combina eosina con azul de metileno y azures. Estos azures le ofrecen una capacidad metacromática, que es la capacidad de que las estructuras se teñan de distintos colores con un mismo colorante. Eso va a ser muy importante para distinguir bien los gránulos de los leucocitos, que hablaremos más adelante. Esta técnica también nos permite utilizar la misma nomenclatura con HIE, basófilo y eosinófilo. Como repaso, tenemos esta imagen de acá, en la que vemos el citoplasma de un eritrocito que se tiñe de rosado, y por lo tanto decimos que es una estructura eosinófila, mientras que el núcleo de este neutrófilo podemos clasificarlo como una estructura basófila. En cuanto a los elementos formes de la sangre, tenemos tres tipos: los eritrocitos, que son los más abundantes; los leucocitos, que clasificaremos más adelante en granulocitos y agranulocitos; y por último los trombocitos o plaquetas. Como recordarán del centrifugado, corresponden a las fases tromboleucocitaria y al hematócrito
del centrifugado. Comenzaremos hablando por los eritrocitos. En cuanto a su morfología, son células anucleadas, tienen forma de disco bicóncavo que se puede evidenciar por la depresión en su centro. Tienen un tamaño bastante regular de alrededor de 8 micras, lo que nos permite utilizarlo como regla histológica. Carecen de organelos y tienen un citoesqueleto especializado que le permite adaptarse a los cambios físicos y químicos del ambiente que tienen alrededor. También expresan antígenos de superficie que nosotros denominamos grupos sanguíneos. Como vemos en esta imagen, son células discoidales. La ausencia de núcleo es evidente, puesto que son puro citoplasma, y la depresión en su centro se puede intuir a microscopía óptica por esta zona más clara que tienen en su región central. Continuamos con la morfología. En esta diapositiva tenemos micrografías electrónicas, primero de barrido, en la cual vemos la superficie de estos eritrocitos. Una vez más se hace evidente la depresión en su centro, la forma de disco bicóncavo, su tamaño muy regular. En este caso también contamos con un eritrocito un poco más globuloso. Eso puede corresponder a un eritrocito más viejo. Los eritrocitos son células que carecen de organelos, entonces su pool enzimático va disminuyendo y a medida que corren por el torrente sanguíneo su membrana se va deteriorando y van perdiendo la forma y se van volviendo progresivamente más frágiles. Debajo de esta imagen contamos con una micrografía electrónica de transmisión donde vemos un conjunto de eritrocitos dentro de un vaso sanguíneo delimitado por dos células endoteliales, como vemos aquí, y también entre los eritrocitos encontramos una plaqueta. ¿Qué es lo interesante de esta imagen? Que en esta imagen podemos evidenciar que los eritrocitos carecen tanto de organelos como de núcleo. Este es el núcleo de la célula endotelial y es una estructura que no se aprecia en el citoplasma del eritrocito. Luego tenemos la plaqueta, que también carece de núcleo, pero sin embargo reconocemos que tiene gránulos en su interior. Si vemos el citoplasma de la plaqueta y las células endoteliales y lo comparamos con el citoplasma del eritrocito, vamos a ver que son bastante más claros que el citoplasma del eritrocito. En términos de micrografía electrónica, a esto nos vamos a referir como electrondensidad. El citoplasma del eritrocito contiene grandes cantidades de hemoglobina, que es una molécula que contiene un grupo hemo asociado a hierro, y esto le ofrece una gran densidad electrónica, por lo que lo vemos más oscuro. También podemos ver la capacidad de formación del eritrocito en esta imagen y en esta imagen, que es una microscopía electrónica pero de barrido. Como dijimos, la forma de ellos va a estar influenciada por factores físicos como el tamaño de los vasos en los que viajan, así como también factores químicos, y son susceptibles a fuerzas osmóticas, contrayéndose en soluciones hipertónicas y dilatándose en soluciones hipotónicas. En cuanto a la función del eritrocito, es el transporte de oxígeno y dióxido de carbono hacia y desde los tejidos. Esta es una capacidad que le otorga la hemoglobina, que se compone de globinas compuestas por cadenas polipeptídicas unidas a un grupo hemo asociado a hierro, que como ya mencionamos, le otorga una gran densidad electrónica a micrografía electrónica de transmisión. En cuanto al citoesqueleto del eritrocito, ya mencionamos que es muy importante, pues le otorga una gran flexibilidad que le permite adaptarse a los distintos vasos sanguíneos y permite cambios importantes en su morfología, y a grandes rasgos se compone de componentes integrales de membrana, como son la proteína de banda 3 y la glucoforina C, y proteínas periféricas de membrana. En cuanto a las proteínas periféricas de membrana, la más importante es la espectrina, que forma una red del lado citosólico del eritrocito que se fija a las proteínas integrales de membrana a través del complejo de proteínas 4.1. Las proteínas integrales de membrana, como vemos aquí, expresan antígenos de superficie que son los que determinan los grupos sanguíneos. Como mencionábamos anteriormente, los grupos sanguíneos están determinados por antígenos
que se fijan a las proteínas integrales de membrana, glucoforina C y complejo de banda 3. Se expresan en dos sistemas distintos, el ABO y el RH. El sistema ABO, que es el que vemos aquí, la expresión del antígeno O es universal y las diferencias entre el A y el B están determinadas por distintas glucosilaciones que se encuentran en el antígeno O. El sistema RH está determinado por un polipéptido transmembrana y la expresión de los antígenos C, D y E. Quizá lo más importante de los grupos sanguíneos sea saber que aquellos que tengan grupo sanguíneo O, o sea que no expresen antígenos A ni B, son donantes universales, mientras que las personas que expresen los antígenos A y B van a ser receptores universales. En cuanto al sistema RH, lo más importante de este sistema es conocer el conflicto RH, que es lo que sucede cuando una madre RH negativa tiene un feto RH positivo. Esto determina que la madre genere anticuerpos contra el feto y puede provocar abortos espontáneos. Pasaremos a hablar ahora de los leucocitos. Los leucocitos comprenden 5 tipos celulares clasificados en dos grupos: los granulocitos, también polimorfonucleares, o los agranulocitos. Dentro de los granulocitos vamos a tener a los neutrófilos, que son los más abundantes, seguidos por los eosinófilos y los basófilos. Los agranulocitos, que son aquellos leucocitos que no contienen gránulos, corresponden a los linfocitos B y T y a los monocitos. Comenzaremos hablando de los neutrófilos. En términos generales son los leucocitos más abundantes, corresponden a los granulocitos más comunes, entre un 50 y un 70%, tienen un núcleo multilobulado unido por hebras de cromatina, sus gránulos se tiñen débilmente, son células móviles con capacidad migratoria y cumplen una función fagocítica. Si recuerdan lo que hablábamos hoy de la metacromasia, en este neutrófilo se hace evidente cuando vemos los gránulos de distinto color. En cuanto a los gránulos de los neutrófilos, los hay de tres tipos: gránulos azurófilos, que son comunes a todos los leucocitos y corresponden a los lisosomas, contienen la enzima peroxidasa, así como también defensinas que funcionan de forma análoga a los anticuerpos. Luego tenemos gránulos específicos o secundarios, que son más pequeños y abundantes, que son los que están señalados con las flechas negras acá, y contienen enzimas activadoras del complemento y péptidos antimicrobianos, como son la lisozima y la lactoferrina. Y por último tenemos gránulos terciarios, que los hay de dos tipos: los que contienen fosfatasas y los que contienen metaloproteasas. Como dijimos anteriormente, el neutrófilo es una célula con capacidad migratoria. Esto lo hace a través de las vénulas postcapilares en un proceso mediado por receptores. En la primera etapa, receptores en las células endoteliales interactúan con hidratos de carbono presentes en la superficie del neutrófilo, desacelerándolo. Luego, en una segunda fase, integrinas del neutrófilo se activan por señales extracelulares y se fijan en las moléculas de adhesión de las células endoteliales. Luego a esto le sigue una tercera fase de diapédesis, en la cual, apoyados por histamina, epamina y proteasas, atraviesan el endotelio y llegan al tejido conectivo. En cuanto a su función fagocítica, esto se basa en el reconocimiento de elementos extraños a través de receptores específicos, como vemos bien en esta imagen. Una vez reconocido el elemento extraño, se fagocita, se forma el fagosoma, que luego se fusionará con el lisosoma, formando el fagolisosoma, y esto dará pie a la digestión del elemento extraño. El mecanismo a través del cual los neutrófilos se encargan de los elementos extraños se llama estallido respiratorio. Esto ocurre a partir de la función de la formación del fagolisosoma. En el estallido respiratorio se forman especies reactivas de oxígeno y radicales libres que determinan una muerte intracelular mediada por oxígeno. Para lograr esto, el neutrófilo se hace uso de dos mecanismos principales: uno mediado por NADPH oxidasa y otro por mieloperoxidasa. Ahora pasaremos a hablar de los eosinófilos. En términos generales, corresponden a entre un 1 y 3% de los leucocitos totales, tienen un núcleo bilobulado
un citoplasma ocupado por abundantes gránulos de eosinófilos y están involucrados en alergias, infecciones parasitarias e inflamación crónica. A diferencia de los neutrófilos, que eran fagocitos, estas células van a funcionar a través de la liberación del contenido de sus gránulos hacia el espacio extracelular. Los gránulos de los eosinófilos son de dos tipos: los azurófilos ya mencionados y los específicos, que contienen un cristaloide fácilmente reconocible a micrografía electrónica de transmisión, como se ve en la imagen. Los gránulos específicos contienen 4 elementos principales, de los cuales hablaremos más adelante. A microscopía óptica, el cristaloide le ofrece lo que se llama birrefringencia a los gránulos de eosinófilo, que con el movimiento del micrométrico podemos ver cambios en la luz que pasa a través de ellos. Como dijimos anteriormente, los gránulos específicos de los eosinófilos tienen 4 componentes principales, del cual el más importante es la proteína básica mayor, que está presente en el cristaloide que veíamos en la micrografía electrónica anterior. El efecto de la proteína básica mayor es citotóxico sobre protozoarios y elementos parásitos. Pasaremos a hablar de los basófilos. Son los granulocitos menos abundantes, son muy difíciles de encontrar en los preparados, corresponden a menos de un 0,5% de los leucocitos totales, poseen un núcleo lobulado, abundantes gránulos basófilos, como bien se identifica en la imagen, poseen abundantes receptores para anticuerpos del tipo IgE y están familiarizados con los mastocitos. Los basófilos contienen dos tipos de gránulos: los gránulos azurófilos, que ya mencionamos, corresponden a los lisosomas de todos los leucocitos, y los gránulos específicos, que contienen factores inflamatorios, que son la heparina, la histamina, el heparansulfato, leucotrienos e interleuquinas. En esta diapositiva podemos ver la función de cada uno de esos componentes. Tenemos componentes anticoagulantes, vasodilatadores, vasoconstrictores y elementos que estimulan la síntesis de anticuerpos IgE, que son los involucrados en las alergias. Todo este conjunto de componentes son componentes proinflamatorios. Bueno, ahora pasaremos a hablar de los agranulocitos monomorfonucleares y comenzaremos por los linfocitos. Términos generales, son los agranulocitos más comunes. Los hay de varios tipos que podemos clasificar según sus receptores de superficie en B, T y NK. Cada uno de ellos tiene distintas formas de acción. También histológicamente podemos clasificarlos en pequeños, medianos y grandes. Son células con una gran capacidad de proliferar, una gran capacidad migratoria, pueden salir de la sangre y volver a ella, y son las principales células del sistema inmunitario. En cuanto a su morfología, a microscopía óptica, como vemos acá, tenemos una célula con un núcleo no lobulado, una alta relación núcleo-citoplasma y un citoplasma que se tiñe intensamente basófilo debido a la gran cantidad de retículo endoplásmico que hay en su citoplasma. A microscopía electrónica vemos un núcleo heterocromático, una vez más la alta relación núcleo-citoplasma, y vemos que en su citoplasma contiene una gran cantidad de ribosomas libres que le otorgan la basofilia. Y en la micrografía electrónica le ofrecen este aspecto granulado. Ahora hablaremos de los monocitos. Corresponden a un 3 u 8% de los leucocitos totales, son células bastante grandes, tienen un núcleo único o arriñonado o bilobulado, son los precursores de macrófagos y forman parte del sistema fagocítico mononuclear. A microscopía óptica vemos el núcleo con una escotadura marcada y un citoplasma con gránulos azurófilos. A microscopía electrónica, el núcleo es relativamente eucromático, los gránulos azurófilos se hacen más evidentes, como vemos acá. Estos gránulos pequeños bien electrondensos, y tiene un aparato de Golgi desarrollado, que se evidencia por estas cisternas de Golgi que podemos ver acá. Ahora pasaremos a hablar de los trombocitos o plaquetas. En términos generales son elementos formes, no son células porque son fragmentos de una célula más grande que se llama megacariocito, de la cual vamos a hablar ahora. Contiene varios tipos de gránulos, tiene un citoplasma rico en actina y miosina que le va a permitir cambiar de forma, y eso va a ser imprescindible para la acción de formación del coágulo. Tiene un citoesqueleto con gran cantidad de microtúbulos y es el responsable de la hemostasis.
Como ya mencionamos, las plaquetas derivan del megacariocito. El megacariocito es una célula grande, eosinófila, con múltiples núcleos o poliploide, que dentro de la médula ósea vamos a encontrar en íntima relación con los sinusoides. La membrana del megacariocito se va a plegar, se va a invaginar y va a formar a las plaquetas dentro de la luz de estos sinusoides, como vemos en esta imagen de acá, donde podemos ver la célula endotelial, la membrana del megacariocito, y en estas invaginaciones es que se producen las plaquetas. Esto es un proceso, nuevamente decimos, que sucede en el interior del vaso sanguíneo. Luego en esta micrografía electrónica de transmisión podemos ver la célula endotelial con su núcleo, su membrana, y las plaquetas ya formadas, libres en el interior del vaso sanguíneo. Como podemos ver en esta imagen, las plaquetas contienen una gran cantidad de gránulos, de los cuales hablaremos más adelante. En cuanto a la morfología de las plaquetas, a microscopía óptica son bastante pequeñas, son fáciles de perder y contienen dos regiones: un granulómero, que es la región que contiene los gránulos, y una zona más clara periférica que llamamos hialómero. En cuanto a su ultraestructura, reconocemos cuatro zonas: una periférica, una estructural, una zona de gránulos y una zona membranosa. La zona estructural contiene los microtúbulos y otros elementos del citoesqueleto que van a permitir a la plaqueta cambiar de forma cuando se active. Acá tenemos una micrografía electrónica de transmisión una vez más, y podemos ver en la zona de gránulos que hay al menos tres tipos de gránulos: los alfa, los delta y los lambda. Los gránulos alfa contienen factores de la coagulación, fibrinógeno, plasminógeno, inhibidor de activador del plasminógeno y factor de crecimiento de plaquetas. Los lambda, como vemos acá, son similares a los lisosomas, serían análogos a los gránulos acidorófilos de lo que venimos hablando. ¿Cuál es la función de las plaquetas? La hemostasis, la formación del coágulo. La hemostasis tiene una serie de pasos que implican la detección de la lesión, la formación del tapón hemostático primario, donde se acumulan las plaquetas en la zona de lesión, luego la degranulación de esas plaquetas, la formación de la red de fibrina, que podemos ver en estas micrografías. Estas son micrografías electrónicas de barrido. Y por último, son responsables también de la retracción del coágulo a través de lo que, como hablábamos anteriormente, de los gránulos lambda, que funcionan de manera similar a los lisosomas. Hablaremos ahora de la médula ósea. La médula ósea es el principal sitio de hematopoiesis en el adulto. La vamos a encontrar de dos tipos: amarilla y roja, donde va a suceder la hematopoiesis. Se divide en dos compartimentos, uno vascular y uno hematopoyético, y las distintas poblaciones que en ella se forman, las distintas poblaciones de células sanguíneas, se forman en nidos alrededor de macrófagos. En cuanto a su estructura, ya lo mencionamos, los dos compartimentos: uno vascular con abundantes sinusoides y uno hematopoyético. El hematopoyético consta de un estroma en el cual encontramos macrófagos, adipocitos y reticulocitos o células adventicias, que son las células responsables de darle estructura al órgano. Forman fibras reticulares, tienen prolongaciones que le dan una estructura espongiforme a la médula ósea. Y por último, los nidos celulares los vamos a encontrar en esa región. Los sinusoides son vasos sanguíneos especializados. Los vasos sanguíneos cuentan con un endotelio apoyado en una membrana basal, y en el caso de los sinusoides, tanto las células endoteliales como la membrana basal son discontinuas. Esto le va a permitir a la médula ósea que las células que en ella se forman puedan atravesar la membrana basal y las células endoteliales y pueden ingresar así al torrente sanguíneo. Hablamos de hematopoiesis, hablaremos en términos generales. Es el proceso por el cual se forman, diferencian y desarrollan las células sanguíneas, y comienza las primeras semanas del desarrollo, y es un proceso que ocurre en distintos sitios del cuerpo en distintas etapas de la vida. La hematopoiesis, como podemos ver en el esquema, implica la eritropoiesis o formación de glóbulos rojos, la linfopoiesis,
que también puede ocurrir en los órganos linfáticos, y la trombopoiesis. Al hablar de hematopoiesis tenemos que mencionar la teoría monofilética. ¿Qué es la teoría monofilética? Es la teoría que establece que todas las células de la sangre provienen de una célula madre común. Esta célula madre común se diferencia y genera dos grandes ramas: las células progenitoras mieloides, que van a dar lugar a las células que formen los megacariocitos de eritrocitos y los granulocitos y monocitos, y las células progenitoras linfoides, que darán lugar a los linfocitos. Hay una vía común también que ellas comparten, que es la de las procélulas dendríticas, que son células presentadoras de antígeno que van a ayudar a capacitar a los linfocitos. En este esquema vemos una vez más la célula madre común, que se divide en la célula progenitora linfoide con las distintas poblaciones de linfocitos, y la célula progenitora mieloide común, que da lugar a la célula madre de granulocitos y monocitos, y a la de megacariocitos y eritrocitos. Como dijimos, la hematopoiesis es un proceso que sucede en distintos sitios a lo largo de la vida. Podemos reconocer tres grandes etapas: un periodo fetal, la niñez y la adultez. Durante el periodo fetal va a comenzar en el saco vitelino y luego se va a ir trasladando hacia el hígado y el vaso y a la médula ósea. Durante la niñez vamos a ver qué ocurre también en la médula ósea de prácticamente todos los huesos, y luego en la adultez va a suceder en sitios más pequeños y específicos, como son vértebras, costillas, esternón y cabeza del fémur. Si bien distinguimos estas distintas etapas, podemos ver en este cuadro que los distintos sitios de formación de células sanguíneas se superponen. Como dijimos, la médula ósea se clasifica en roja y amarilla. Este es un corte de médula ósea roja, donde podemos ver el sector hematopoyético una gran celularidad. Podemos reconocer células progenitoras, que son estas células pequeñas con núcleos teñidos bastante intensamente. Se identifican los megacariocitos a la distancia, y vasos sanguíneos poblados de eritrocitos. Como se aprecia en esta imagen, los eritrocitos son bastante flexibles y pueden adaptarse a esas aglomeraciones tan intensas. La médula ósea roja con el tiempo podrá involucionar y se reemplazará el tejido hematopoyético con tejido adiposo, como vemos en esa imagen. Estos cambios son asociados a la edad, son procesos reversibles, y en caso de grandes hemorragias o situaciones especiales, la médula ósea amarilla puede reconvertirse hacia médula ósea roja y retomar su capacidad hematopoyética. Una cosa interesante de la hematopoiesis es el proceso por el cual las células abandonan la médula ósea, que habitualmente sería por un proceso paracelular, en el cual las células atravesarían el espacio entre dos células endoteliales, como lo hacen los neutrófilos, como mencionamos hoy anteriormente. En el caso de la médula ósea, las células atravesarán la médula y el endotelio a través de las propias células endoteliales, en un proceso que se llama movimiento transcelular. Este movimiento tiene la característica de que las células dentro de la médula ósea comienzan a presionar la membrana de las células endoteliales, provocando la fusión de las membranas. Esto provoca y genera poros de migración transitorios, donde las células pueden atravesar la célula endotelial y, en el caso del megacariocito, enviar una prolongación, la cual formará las plaquetas. Bueno, la bibliografía consultada para esta presentación fue el Ross, la séptima edición, el Geneser, la cuarta edición, y algunas de las micrografías electrónicas surgieron de las de Fred Hosler. Muchas gracias.